Bien, a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se pensaba que la física estaba completa. Es decir, que poco más había ya que investigar en los campos de física porque, digamos, o pensaban ellos que como un todo daba respuesta a los problemas que aparecían en el universo y en el mundo que nos rodeaba. ¿Qué sucede a finales del siglo XIX, comienzos del XX? Que empiezan a aparecer una serie de efectos o fenómenos a los cuales la mecánica clásica, la física clásica, no es capaz de dar respuesta. Estos fenómenos son el efecto fotoeléctrico, del cual voy a hablar hoy, la discontinuidad de los espectros de emisión cuando un átomo se excita, el hecho de que solo apareciesen ciertas rayas en el espectro electromagnético, que ya lo comentaré mañana, y finalmente la radiación de cuerpo negro. De los tres efectos, yo siempre digo lo mismo, la radiación de cuerpo negro es la que queda menos explicada, pero por un detalle importante, y es que para entender correctamente la radiación de cuerpo negro tenemos que saber o tener conocimientos de termodinámica que a nosotros se nos escapan. Por eso, respecto a la radiación de cuerpo negro comentaremos algunos aspectos, pero no podemos profundizar en él. ¿En qué consiste el efecto fotoeléctrico? Bien, el efecto fotoeléctrico consiste en algo tan sencillo como que cuando yo tengo una lámina metálica, por ejemplo, en este caso una lámina metálica de potasio, y yo la ilumino con luz apropiada, pues resulta que emite electrones. Esto en principio no parece que haya aquí nada especial, es lo esperable. Si yo estoy irradiando una lámina metálica, es lógico que esos electrones se van a excitar y salgan de la lámina. Este fenómeno fue descubierto por Lennard y estudiado y descrito por Hertz. Lo voy a tener aquí porque Hertz efectivamente describió el efecto fotoeléctrico, pero no fue capaz de dar una explicación al mismo. Bien, ya saben que, bueno, no sé si lo saben, si no se los digo, Rudolf Hertz es uno de los físicos más importantes de comienzos del siglo XX. A él en su honor, la unidad de la frecuencia, que ya saben que es segundo a la menos 1, se llama hercio. Y es en su honor porque se dedicó a estudiar ampliamente el espectro electromagnético. Existen algunas curiosidades referidas a Hertz, y en primer lugar es que desgraciadamente murió muy pronto, con 36 años creo recordar, debido a una enfermedad rara, no me acuerdo cómo se llama, la granulosis de no sé qué, y es que se le hinchaban las venas y le producían hemorragias. De manera que, vamos, la nariz se le hinchaba la cara, los riñones se veían afectados y por eso desgraciadamente murió muy joven. Esto propició que no tengamos más, o que él no pudiese hacer más estudios. Sin embargo, era un niño prodigio. Y digo esto por lo siguiente: cuando era chavalín, se dedicaba a estudiar los textos clásicos en su lengua original. Es decir, estudiaba los textos en griego, en latín, en árabe. Era un estudiante magnífico, pero se da la circunstancia de que además él quería, pues por otro lado, aprender otras cosas. Y siempre me ha llamado la atención que cada vez que salía de la escuela, se iba por la tarde a una carpintería de un vecino, de un señor que trabajaba en una carpintería, y se iba a trabajar la madera. Se iba a trabajar con la madera, se iba a trabajar el torno. Pues bien, existe una anécdota referida a esto, y es que él con 23 años se doctora. Y le nombran catedrático de no recuerdo qué universidad, pero le van a llevar el anuncio cuando le van a decir: oye, Rudolf, que eres catedrático en esa universidad, está trabajando en la carpintería. Y el maestro carpintero, cuando oyen que le dicen que le han nombrado catedrático, dice la frase de: qué pena con lo buen carpintero que hubiera sido. Bien, esto da a entender las habilidades que tenía este hombre. Bien, Hertz describe el efecto fotoeléctrico, pero él no es capaz de explicarlo, porque el efecto fotoeléctrico tiene dos contradicciones importantísimas, de las cuales Hertz se percató. Esas dos contradicciones son las siguientes. En primer lugar, hacía falta llegar a una frecuencia umbral para que se produjese el efecto fotoeléctrico. Si no alcanzaba esa frecuencia umbral, da igual la cantidad de lámparas que pusiera, es decir, da igual la intensidad con la que yo estuviese iluminando la lámina metálica, que el efecto fotoeléctrico
no se iba a producir. Es decir, lo vieron antes en la diapositiva anterior, en esta. Vean, si yo tengo una lámina de potasio, si lo ilumino con luz roja, que tiene una energía asociada de 1,77 electronvoltios, da igual la cantidad de luz roja con la que yo lo ilumine. Aquí no se va a producir el efecto fotoeléctrico. Para que en la lámina de potasio se produzca el efecto fotoeléctrico, tengo que llegar a la zona del verde. Si yo ilumino con naranja, no va a haber efecto fotoeléctrico. Ilumino con amarillo, no va a haber efecto fotoeléctrico. Llego a la zona del verde, se va a producir efecto fotoeléctrico. Y lo que pasa es que los electrones salen con poca velocidad. Sin embargo, si me voy ya a la zona del azul ultravioleta, evidentemente hará efecto fotoeléctrico y además los electrones salen con mucha velocidad. El hecho de que hiciese falta una frecuencia mínima para que aparezca el efecto fotoeléctrico es contradictorio con el modelo ondulatorio de la luz. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la teoría ondulatoria, da igual el tipo de luz con el que se ilumine. Porque si ilumino con luz roja, tendría que producirse la emisión de electrones, es decir, más tarde que con luz verde o con luz azul, pero tendría que producirse. De tal manera que yo tengo aquí el electrón, llega la luz roja y empieza a excitarlo. El electrón se empieza a excitar, se empieza a excitar, se empieza a excitar, y un tiempito después, el electrón tenía que salir. Y no salía. Con luz amarilla o con luz naranja, llega la luz naranja, excita los electrones y un tiempo después tenía que salir. Pues no, no salían. Y además había otro detalle importante, que era contradictorio. La emisión, siempre que había emisión, siempre era instantánea. Eso también es absurdo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la teoría ondulatoria, siempre tenía que haber un tiempo de retraso. Porque si llega luz verde, excita el electrón, se va excitando, se va excitando, se va excitando, después sale. Es verdad que con luz azul tardaría menos, pero tendría que haber también un retraso. Eso, desde el punto de vista de la teoría ondulatoria, no se podía explicar. Ninguno de esos dos fenómenos se podían explicar. No se podía explicar que tuviésemos que alcanzar una frecuencia mínima y no se podía explicar que de cuando había emisión, la emisión fuese instantánea. ¿Cómo se medía el efecto fotoeléctrico? Había una forma muy fácil de medir el efecto fotoeléctrico. Y es la siguiente. Utilizaban este aparatito. Un tubo de vacío. Un tubo de vacío. Aquí la lámina metálica. Y ese tubo a través de un circuito estaba conectado con un amperímetro. Pues bien. Lámina de potasio, esta que está aquí. Ilumino con luz roja. Ilumino con luz roja, el amperímetro no marca nada, a 0. Ilumino con luz amarilla, el amperímetro a 0. Ilumino con luz verde. Ilumino con luz verde, los electrones saltan a esta placa, pasan por aquí, pasan por el amperímetro y vuelven otra vez aquí. El amperímetro marca. Pero es que había más. Si iluminaba con luz azul, el amperímetro marcaba, pero marcaba más, indicando que los electrones iban con más velocidad. Luego, poner de manifiesto el efecto fotoeléctrico era algo relativamente sencillo. Lo que no se conseguía es explicar por qué se produce este fenómeno que entra en contradicción con la teoría ondulatoria de la luz. ¿Quién va a dar respuesta al efecto fotoeléctrico? Va a dar respuesta en el año 1905, le va a dar respuesta a Albert Einstein. Voy a parar aquí, porque también sobre Albert Einstein hay muchas anécdotas, muchas de ellas son falsas. Siempre se dice que Albert Einstein, que en sus notas llevaba un 5 y un 6, fundamentalmente, era un mal estudiante. Eso es mentira. Albert Einstein no fue un mal estudiante, fue un estudiante brillante en el área de ciencias y regulín en el área de letras.
nunca le gustó, es verdad que no le gustaba ir al cole, de hecho no acabó el bachillerato, se mandó a mudar porque, entre otras razones, sus padres le metieron en un instituto militar y el régimen militar no le llevaba muy bien, también porque el chavalín era un poquito, no sé cómo decirlo, no era muy sociable, tenía cierto retraso al hablar, era un niño que le gustaba estar solo, que era de carácter pacífico y que estaba metido en sus pensamientos y no se relacionaba muy bien con el resto de sus compañeros. Pero era un estudiante brillante en ciencias y flojito en la parte de letras. Perdonen que haga esta distinción, que a mí no me gusta, pero es para que me entiendan. ¿De dónde viene esta confusión? ¿De dónde viene de decir siempre que ánimo, que Albert Einstein era un tipo mediocre y mira dónde llegó? Viene a que sus padres estuvieron en varios países y los primeros años de infancia estudió en Suiza. Y resulta que la nota máxima que te ponen en Suiza es un 6. Claro, cuando vas a ver el boletín de Albert Einstein te aparece todo 6 y algún 5. Cuando se va a Alemania, que es donde hace la parte del instituto y tal, pues ya las notas pasan a ser un 10, en la parte de ciencias, matemáticas y tal, pasan a ser un 10. Entonces la conclusión que algunos biógrafos erróneamente han extraído es, cuando era un chavalín era pésimo o mediocre, sin embargo ya cuando llegó a la juventud se volvió brillante. Y no es cierto. No es cierto. Sí es cierta la anécdota del profesor que en el Instituto Militar estaba ya exasperado con él, que le dijo que no llegaría nunca a nada. Eso sí es verdad. Hubo una discusión con un profesor que estaba hasta el gorro de él, por lo que se ve, y le dijo esa famosa frase. Pero él fue un estudiante brillante, con sus características. Vale. A lo que iba. Otra de las virtudes que tuvo Albert Einstein es que como se metió a trabajar en la oficina de patentes y medidas, y estaba allí, se pasaba casi todo el día solo, pues resulta que el hombre era autodidacta, y le daba por pensar. En el año 1905, fíjense qué cosa más maravillosa, en el año 1905 Albert Einstein da explicación al efecto fotoeléctrico. Pero no solo da explicación al efecto fotoeléctrico, en ese año 1905, que él tenía 25, 26 años, por ahí estaba su edad, publica además otros 4 artículos. Uno sobre el movimiento browniano, que es el movimiento de las moléculas en el seno de un líquido. El efecto fotoeléctrico es el que va a dar explicación, la equivalencia masa-energía y sobre todo la teoría de la relatividad. Y sobre todo, tal y como decía, la teoría de la relatividad. Por eso al año 1905 se le llama el año maravilloso de la física. Y el año 2005 fue declarado el año internacional de la física por este motivo, porque se cumplían los 100 años en los que Einstein publicó estos 4 estupendos trabajos. Bien, a Albert Einstein en 1921 le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico. ¿Por qué no se lo dieron por la teoría de la relatividad? Pues por una razón sencilla. Nadie la entendía. Y como los físicos que tenían que dar el premio Nobel no querían meter la pata, no estaban seguros de que si aquello funcionaba o no, como no entendían ni papa, no se arriesgaron y le dieron el efecto fotoeléctrico, y le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, no por la teoría de la relatividad. Entonces es curioso pensar que Albert Einstein tiene el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico y no la tiene por la teoría de la relatividad, que es muchísimo más importante como estructura matemática y como estructura en el mundo de la física que el efecto fotoeléctrico, que es importante, pero no tiene el calibre que tiene la teoría de la relatividad. En 1905, tal y como acabamos de decir en la primera parte del vídeo, Albert Einstein va a dar explicación al efecto fotoeléctrico. ¿Y cómo lo hace? Pues él se plantea el problema al revés. Él quiere dar respuesta a esas contradicciones. Y para dar respuesta a estas contradicciones dice lo siguiente: la luz está formada por partículas. A esas partículas más tarde se le llamó fotones. Claro, si la luz está formada por partículas, ya se entiende por qué el efecto fotoeléctrico, la emisión era instantánea y por qué necesitaba una cierta
frecuencia mínima para que se produjese el efecto fotoeléctrico. La emisión es instantánea porque si la luz está formada por partículas, esta partícula, que es el fotón, llega al electrón, le da un golpe, conservación de momento lineal, y entonces el electrón adquiere una energía. ¿Qué va a pasar? Hombre, va a pasar lo siguiente. Si este es un fotón de luz roja, por tanto de poca energía, llega, impacta el electrón intenta abandonar el pozo de potencial, no tiene suficiente energía, vuelve a caer. Por eso da igual la cantidad de fotones rojos que yo envíe. Da igual la cantidad de fotones rojos que yo envíe. A todos los electrones les va a pasar lo mismo. Suben y caen, pero nunca adquieren la energía suficiente para salir del pozo de potencial del átomo. Sin embargo, si ilumino esa superficie con un fotón de luz azul, ¿cuál es la característica de la luz azul? Es más energética. Por tanto, esa partícula va dotada de más velocidad. Llega, impacta el electrón y el electrón sí que tiene suficiente energía para abandonar el pozo de potencial. De tal manera que aquí, además de conservarse en momento lineal, hay otra cosa que se conserva y es la energía. Podemos decir que la energía que lleva el fotón es igual al trabajo de extracción del átomo. Evidentemente va a depender de cada átomo. No es lo mismo tener que arrancarle un electrón a un alcalino que a un alcalino térreo. Me va a costar más arrancarse a un alcalino térreo. Y también va a depender de la cantidad de niveles que tenga la corteza. Es decir, dentro de los alcalinos, que sería hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, seso y francio, me va a costar más arrancárselo al litio que al sodio, y al sodio más que al potasio. ¿Por qué? Porque en el potasio ese electrón de la capa de valencia está muy lejos del núcleo. Y al estar tan lejos del núcleo está poco ligado. Por eso el trabajo de extracción en el caso del potasio va a ser menor que en el caso del sodio, y en el sodio a su vez menor que en el caso del litio. Bien, y lo que me sobra será la energía cinética que llevan esos electrones. Aquí deberíamos hablar de la energía cinética máxima. Un detalle curioso, y es que estos fotones pueden tener tanta energía que no solo van a arrancar esos electrones, a lo mejor arranca un electrón que está en un nivel más profundo. ¿Qué le va a pasar a ese electrón? Que también va a salir, pero claro, saldrá con menos velocidad que este. De tal manera que nosotros aquí lo que estamos hablando es de los electrones de la capa de valencia. Porque se puede dar el caso de que los fotones tengan suficiente energía para arrancar electrones de la capa más profunda. Nosotros no vamos a considerar ese aspecto. Bien, entonces, con esta suposición tan sencilla, Einstein fue capaz de dar explicación al efecto fotoeléctrico. Y todos los problemas de efecto fotoeléctrico, todos se resuelven exactamente igual. ¿Por qué? Así, por ejemplo, me dice, calcula con qué velocidad saldrán emitidos los electrones en superficie metálica sabiendo que la longitud de onda umbral es de 6.000 Armstrong. Hay que recordar que un Armstrong era 10 elevado a menos 10 metros y que se ilumina con luz de 4.000 Armstrong de longitud de onda. Si la longitud mínima con la que tengo que iluminar un metal para que salga es de 6.000 astros, si ilumino con 4.000 astros, que es menos longitud de onda implica más frecuencia. Luego sí que se va a producir efecto fotoeléctrico. Si aquí me dijesen que iluminamos con una longitud de onda de 7.000 Armstrong, evidentemente no habrá efecto fotoeléctrico, porque no tiene la energía suficiente asociada. ¿Y qué significa que esta es la longitud de onda umbral? Esto coincide con el trabajo de extracción, es decir, esta es la mínima energía, con la mínima luz con la que tengo que iluminar, la mínima longitud de onda, para que aparezca el efecto fotoeléctrico. De tal manera que si tengo la longitud umbral, que son 6.000 astros, donde está un astro pongo 10 elevado a menos 10 metros, equivale a 6 por 10 elevado a menos 7 metros. La energía que lleva el fotón es igual al trabajo de extracción más la energía cinética de los electrones. ¿Y cuánto vale el trabajo de extracción? Pues el trabajo de extracción coincide con la energía que lleva la longitud de onda umbral o la frecuencia umbral. ¿Y cuánto vale la energía asociada a un fotón? H por la frecuencia. La ley de Planck. Bien, el trabajo de extracción es H por la frecuencia umbral. La pregunta es, ¿yo conozco la frecuencia umbral? Pues sí. ¿Por qué? Porque conozco lambda umbral. Y yo sé que hay una relación entre lambda y la frecuencia. Lambda por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz. Por tanto, la frecuencia C entre lambda solo tengo que despejar. Sería 3 por 10 elevado a 8 entre 6 por 10 elevado a menos 7. Me queda 5 por 10 elevado a 14 hercios. Pues bien, si yo multiplico eso por la constante de Planck, me da la energía
que tengo que darle para arrancar un electrón a ese átomo. Esta es la energía mínima. Es decir, que si a mí se me ocurre iluminar con una longitud de onda de 6000 astros, los electrones salen con velocidad cero. Pero yo no estoy iluminando con una longitud de onda de 6000 astros, sino con una de 4000 astros. Por tanto, puedo decir que la energía cinética que llevan los electrones es la energía cinética que llevan los fotones, correspondiente a la luz de 4000 astros, menos el trabajo de extracción. La pregunta es, ¿y cuál es la energía de los fotones? Mismo procedimiento, h por la frecuencia. Pero no tengo la frecuencia, me dice la longitud de onda, que es 4 por 10 a la menos 7. He pasado 4000 astros a metros. Bien, pues hago igual que aquí. Frecuencia es C entre lambda y sustituyo C entre lambda. 7,5 por 10 elevado a 14. Pues si yo multiplico 7,5 por 10 elevado a 14 por 6,62 por 10 elevado a menos 34 me da la energía que lleva cada fotón. Pues yo hago la resta y resulta que la energía cinética con la que salen los electrones es de 1,66 por 10 elevado a menos 19 julios. Ya estoy en condiciones de saber qué velocidad tienen los electrones. ¿Por qué? Porque solo tengo que poner lo que es la energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a 1,66 por 10 elevado a menos 19 de espejo y me queda 6,03 por 10 elevado a metros por segundo. ¿Qué energía poseen los fotones arrancados al aluminio por una luz de frecuencia de 8 por 10 elevado a 14 hercios si la frecuencia umbral del aluminio es 6 por 10 elevado a 14 hercios? Pues exactamente igual que antes. Frecuencia umbral 6 por 10 elevado a 14. Frecuencia con la que estoy iluminando 8 por 10 elevado a 14. Procedo como antes. Energía cinética de los electrones será la energía que lleva el fotón menos el trabajo de extracción. Es decir, que es h por la frecuencia menos h por la frecuencia umbral. Saco la h factor común. Solo tengo que restar las dos frecuencias que me está dando. La de 8 por 10 elevado a 14 menos 6 por 10 elevado a 14, multiplicarlo por la constante de Planck. Y me queda que la energía cinética con la que salen los electrones es 1,32 por 10 elevado a menos 19 julios. Bien, esta energía cinética proviene de tener una cierta velocidad. ¿Cómo la hallo? Escribiendo que es un medio de la masa por la velocidad de los electrones al cuadrado, despejo la velocidad de los electrones, que me da 5,39 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Dice el tercer problema, para extraer un electrón de una lámina de cierto metal se precisa una energía de 4,2 electronvoltios. Este es el trabajo de extracción, está en electronvoltios, por tanto lo primero que tengo que hacer será pasarlo a julios aplicando el factor de conversión. Es recordar que es un electronvoltio y es la energía que gana un electrón cuando salta una diferencia de potencial de un voltio, que sería entonces carga de electrón 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios por un voltio, pues resulta que un coulombio por un voltio es un julio. Por tanto me da 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Me dice, ¿con qué energía saldrán emitidos los electrones si el metal se ilumina con esta longitud de onda? Pues bien, vamos a verlo. El trabajo de extracción es 4,2 electronvoltios. Efectivamente, aplico el factor de conversión y me da 6,72 por 10 elevado a menos 19 julios. Estoy iluminando con 2 por 10 elevado a menos 7 metros. Pero yo necesito la frecuencia para aplicar la ley de Planck, que la energía es igual a h por la frecuencia. Pues hallo la frecuencia, siendo C entre lambda, divido y me queda 1,5 por 10 elevado a 15 hercios. Pues bien, multiplico la constante de Planck por 1,5 por 10 elevado a 15 y me da 9,93 por 10 elevado a menos 19 julios. Ya puedo hallar entonces la energía cinética con la que salen los electrones, que sería la energía con la que estoy iluminando menos el trabajo de extracción, y me queda 3,21 por 10 elevado a menos 19 julios.